Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com y en este video les voy a hablar acerca de 5 claves para transformar los pensamientos negativos en pensamientos positivos, ¿sí? Y vamos a mirar cuáles son esos resortes subconscientes que hacen que en algún momento tú pienses de manera negativa y empiecen toda esa avalancha de pensamientos negativos. Bueno, y obviamente pues esto es una de las cosas más importantes porque es que es a través del pensamiento positivo y enfocado que tú puedes construir cosas, generar ideas, inventos, estrategias, ¿cierto? Mientras que si dejas absorber por el pensamiento negativo, pues entonces vas a generar crisis existenciales, negativismo, pesimismo, depresiones, etcétera, ¿sí? Unos oscuros rincones del pensamiento en los cuales tú no quieres caer, que si bien cumplen funciones, deben ser trascendidas rápidamente. Y bueno, vamos a mirar cuáles son esos resortes de que generan esos pensamientos negativos y cómo solucionarlos. El primero de ellos es que nosotros tenemos demasiadas expectativas frente al mundo y frente a las demás personas, ¿sí? Entonces, nosotros pensamos de que el mundo debería de ser de una manera, ¿cierto? Y que las personas deberían comportarse de cierta manera, ¿sí? Seguir una serie de reglas, de parámetros, 1, 2, 3, 4 y 5, y que lo que realmente es bueno es esto y que estas otras cosas son malas, ¿sí? Entonces, tienes toda una cantidad de normativas en tu mente y esperas que las demás encajen dentro de toda esa cantidad de reglas por las cuales tú te mueves alrededor del mundo, ¿sí? Y descargas demasiadas responsabilidades en los demás. Además de eso, esperas que las demás personas se comporten de respecto a esas reglas que tú tienes, ¿sí? Y eso es difícil. Difícil porque es que si tú no controlas ni siquiera tus pensamientos, ni tus emociones, ni tu carácter, ni tus acciones, ¿sí? Mucho más difícil es controlarle los pensamientos y las acciones a los demás o controlar las circunstancias, ¿sí? Las personas y las circunstancias son como el viento, ¿sí? De un momento a otro van por acá y al otro día están por acá, uno no sabe para dónde va el viento, pues así las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo, ¿sí? Y muchas veces la percepción que nosotros tenemos de la realidad es falsa, ¿sí? ¿Y por qué es falsa? Porque nosotros no nos la sabemos todas, ¿sí? No tenemos todos los niveles de conocimiento acerca de todos los tipos de circunstancias que van a surgir en cualquier momento, ¿sí? Es que ni siquiera sabemos controlar nuestra vida ni por qué nos suceden ciertas cosas, pero entonces imagínate saber todo de por qué surge cada cosa y cómo debería actuar el mundo y el universo, pues tremendo, ¿cierto? No nos da el pensamiento para eso, ¿sí? No tenemos todo ese conocimiento, entonces por eso de ciertas maneras a veces las personas y las circunstancias actúan de la manera que nosotros no esperamos, ¿sí? Entonces, cuando tú le descargas demasiada responsabilidad a los demás y esperas así demasiado, en algún momento te puedes recibir sorpresas, ¿sí? Y empieza el pensamiento negativo. Cuando tú tienes expectativa, bueno, ¿por qué hizo? ¿Por qué no hizo? ¿Por qué fue? ¿Por qué no fue? Y ahí te quedarías, ¿cierto? Siempre mirando y comparando a las demás personas con tus reglas, de esa persona tan que no debería comportarse así, porque dijo eso, así, y ahí te la quedas, ¿cierto? Ahí te quedas en eso. Entonces, eso no te va a construir, ¿cierto? Y la otra persona, pues, con esa actitud tú vas a ser una persona, digamos, agresiva al tratar a esa otra persona. Entonces, la mejor manera de cambiar ese pensamiento negativo es convirtiéndote a ti mismo o viéndote a ti mismo como un líder, ¿sí? Como un líder de la situación, en donde las demás personas no deben de actuar de manera intuitiva a lo que tú crees que deben de actuar, porque es que los demás no leen el pensamiento, ¿sí? Y tú no vas a andar diciéndole a todos, a los demás cómo deben de comportarse, ¿sí? Sino que tú tienes esas expectativas. Pero cuando tú actúas como un líder, entonces empiezas con el pensamiento de cómo puedo ayudar para que la otra persona, digamos, cumpla de estas expectativas, o cómo puedo ayudar para que esa persona me ayude en esto o para que logre ciertos objetivos. Entonces, así como por ejemplo en el colegio, ¿sí? Un profesor no tiene esas expectativas de, ¿será que Juanito, yo espero, no tiene tantas expectativas, sino que lo que siempre está buscando un profesor es ayudar, ¿cierto? Ayudar a las demás personas para que logren unos objetivos. O un líder en una empresa, ¿sí? Los líderes en una empresa son los que miran las debilidades y las fallas de sus empleados y va y construye y da ideas para mejorar, ¿sí?
Pues lo mismo entonces en tu propia vida. Cuando veas que las demás personas no se adaptan a tus expectativas, pues entonces comunícate y conviértete en ese líder para que las demás personas te ayuden a lograr tus proyectos o para que esas personas entre ambos logren construir algo, ¿sí? Entonces, he ahí, cuando tú piensas como líder, cuando piensas como alguien que va a buscar una solución y que va a llegar a un acuerdo con la otra persona, entonces vas a dejar de esa predisposición negativa a molestarte porque los demás hicieron, no hicieron, esa actitud pasiva en la que tú esperas que con el solo tu pensar las otras personas deberían actuar y leer tu pensamiento, ¿sí? No, ya entras tú a actuar y a buscar soluciones, entonces vas a ser proactivo, ¿cierto? Eso es muy positivo y vas a ayudar muchísimo, no solamente a ti mismo, porque al comunicarte vas a poder hacer partícipe a las demás personas, sino que las demás personas pues también van a ayudarte en tus proyectos y van a mejorarse a sí mismo también, ¿sí? Entonces es bueno cambiar esa actitud, ¿sí? Y cambia ese pensamiento hacia el líder, ¿sí? ¿Qué puedo yo hacer por esa persona? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué soluciones puedo aportar? Así. Y te va a ayudar muchísimo a hacer ese cambio de paradigma y de pensamiento. Otra de las razones es que nosotros los seres humanos o el pensamiento de alguna manera siempre encuentra un culpable en los demás, ¿cierto? Y esa culpabilidad, digamos que nos exime a nosotros de ciertas responsabilidades. Y a lo largo, y nosotros los seres humanos somos especialistas en echarle la culpa a los demás. Y dependiendo de la época siempre aparece un culpable. Por allá en las épocas antiguas siempre hubo un culpable, ¿cierto? El demonio, ¿sí? El diablo era el culpable de todo lo malo que sucedía, ¿sí? Entonces, que si las guerras en el mundo, el hambre, entonces pues que el demonio, ¿cierto? Que el ritual, bueno, todas cosas que recemos para que el demonio tal cosa no destruya y no haga sus maldades, ¿sí? Luego, cuando viene el tema de la nueva era, entonces ya la culpa era de las energías, ¿sí? Las malas energías, el pensamiento negativo, que no estoy queriendo decir pues que no sea así, pero estoy hablando de culpabilidades que el ser humano ha hecho o ha culpado a alguien, entonces las energías, que esto y lo otro, ¿cierto? Luego vino, cuando ya por allá por la época de los 60, los 70, que las personas empezaron a desligarse de esa afición o de ese compromiso con las religiones, ¿cierto? Ya las personas no eran tan religiosas, entonces ya no era la energía, sino que ya las personas empezaron a echarle la culpa a Dios, ¿cierto? Que porque hay pobreza en el mundo, que porque tanta desigualdad, que porque estoy... Entonces, si ya de por sí es difícil controlar a las demás personas y leerles el pensamiento, pues entonces imagínate tú, a la fuerza o a la energía o como se quiera entender a esto que creó el universo, ¿sí? Entonces pretender comprender con el nivel de pensamiento que tenemos, que no nos comprendemos a nosotros mismos, comprender a una fuerza, o una energía o como lo queramos percibir y que construyó todo, ¿cierto? Pues ahí sí que queda muy difícil. Entonces, ahí donde las otras personas ya empezaron a buscar unos culpables. Luego, ya en la época de los 90, cuando la profesión de periodismo empezaron, los 70s, 80 por ahí, empezaron a destapar las corrupciones de los políticos, pues entonces ahí ya las personas empezaron a encontrar otro culpable, ¿sí? Ya que en el demonio, que no, ya el culpable, los políticos, políticos corruptos, malvados, por eso es que estamos como estamos, ¿sí? Entonces, ya ese nuevo culpable, entonces, tu situación, tu falta de empleo, los problemas en la sociedad, todo es de culpa de los políticos, ¿sí? Entonces, y resulta que los políticos son personas como cualquier otra, ¿cierto? O sea, no hay que pensar que los políticos son una especie superior, con un pensamiento superior y unos seres inefables de profunda sabiduría, ¿cierto? No, los políticos son sujetos comunes y silvestres, ¿sí? Con sus intereses personales, con sus corrupciones, porque la corrupción va en todos los niveles, ¿cierto? Entonces, si hay corrupción en la empresa, si entre las personas se mienten, se burlan y todas las cosas, pues entonces, ¿qué podemos esperar de quienes nos dirigen? Si son también personas, ¿cierto? Entonces, es eso.
Entonces ya las personas, pues todo el mundo ya la culpa de los políticos, malvados políticos, corruptos y todas las cosas, ¿sí? Luego con el auge de la psicología, del psicoanálisis y bueno, y los psicólogos en las empresas y todas las cosas, los temas de superación personal por allá por los 80, ese auge de libros de superación. Entonces ya sabemos de que las personas, los responsables somos nosotros mismos y que las personas cometen errores, bueno, todas las cosas. Entonces, y con eso del internet, pues entonces ya lo que más se encuentra es cómo lidiar con personas negativas, ¿sí? No es fácil encontrar una búsqueda en Google que diga cómo superar el negativismo en mí mismo, no. Las personas de una vez van y buscan el culpable, ¿cierto? Y el culpable, entonces, a ver, cómo enfrentar o cómo manejar a las personas negativas, ¿sí? Y eso es buscando culpables en los demás, ¿sí? Entonces, es ahí, ya, con este tema de la psicología entonces ya los culpables son los demás, el vecino, el compañero, todo es culpable de los demás, ¿sí? Y ahora pues hay un nuevo culpable, ¿sí? Porque ya la culpa es de los Illuminati, ¿sí? Ya que el gobierno mundial, que el nuevo orden mundial, que el poder detrás del poder, que ese 1% del 1% que controla toda la humanidad. Entonces, que no estoy diciendo que no sea así, ve tú a saber, ¿cierto? Pero ya el ser humano ha encontrado un nuevo culpable de todos sus males, ¿sí? Y hubo una época también en que, por allá por los 80, ¿cierto? También, cuando nacieron pues, estos temas de el rock, la metálica, 70s, donde las personas pues también le echaban culpa a sus padres, ¿sí? De la educación que le dieron, del poco amor que le dieron, entonces por eso tú eres así por culpa de tus padres, porque no te dieron la buena educación, bueno, todos esos temas. Entonces siempre ha habido un culpable y ese pensamiento lo que está haciendo es dirigir toda la responsabilidad hacia los demás, ¿sí? Y cuando tú diriges la responsabilidad hacia los demás, te estás quitando poder porque dependes de que los demás hagan o dejen de hacer para solucionar tu vida, ¿sí? Entonces lo que hay que, y además de que te ubica a ti como una víctima, yo ya he hablado acerca de lo perjudicial que es el pensamiento de víctima, ¿sí? Porque cuando a ti te ubicas como la víctima, pues entonces al otro lo ubicas como victimario, ¿sí? Y en este tipo de situaciones, ¿quién es el débil y quién es el fuerte? ¿Sí? La víctima no es el fuerte, ¿cierto? La víctima es el débil, el victimario es el fuerte. Pues entonces, cuando tú te ubicas a ti mismo como víctima, pues entonces te estás quitando fuerza y te estás quitando poder. Deja de quitarte el poder a ti mismo y asignárselo a los demás. Lo que tienes que hacer es coger ese poder, mantenerlo dentro de ti e invertirlo en mejores cosas, en superación y todas estas cosas, ¿sí? Es lo que debes de hacer. Entonces hay que cambiar ese pensamiento de víctima y dejar de estarle echando la culpa a los demás, ¿sí? Esa sería la manera de transformarse. Entonces, cada cosa que suceda, lo que tú tienes que hacer es, mira cómo puedes tú buscar la solución, ¿sí? Entonces, al ser tú el centro de tu vida y el que dominas tu vida y el que tienes control de tu vida y no los demás, puede que así lo sea, ve tú a saber, ¿cierto? Pero si tú te ubicas a ti mismo como el centro de la solución, pues entonces vas a empezar a buscar soluciones. Ya no vas a esperar, bueno, ¿cuándo será que el gobierno? Es que yo voy a montar una empresa cuando el gobierno de tal persona suba al poder. Vas a te quedar esperando porque no sabes si va a subir al poder. Lo que tú tienes que hacer es, si tú tienes una idea, empezar a montarla de una vez, ¿sí? Entonces, cuando te ubicas a ti mismo como el centro de la solución, vas a empezar a solucionar tu vida, ¿sí? Y lo que te suceda a ti, no vas a dirigirlo hacia los demás, sino que dirígelo a ti mismo, porque es la única manera que tú tienes de empezar a buscarle una solución. Del resto, te vas a quedar esperando toda la vida, ¿sí? Entonces, he ahí otra clave para transformar ese pensamiento negativo de estar echando culpa a los demás. Luego viene otra resorte interno que te genera pensamientos negativos y es tiene que ver con que hoy en día existen muchas opciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú prendes la televisión y hay una cantidad de canales y cada día aparecen más, ¿sí? Con esto de Netflix y que HBO y que uno puede ver series por internet. Entonces hay mucha razón para entretener. O entra uno a buscar un tema en Google y aparecen cientos de páginas web, millones, ¿cierto? Y si uno entra, va a buscar un producto, pues entonces aparecen así muchas opciones, ¿sí? Siempre hay opciones. Entonces, así pasa con nuestra vida, ¿sí? En nuestra vida siempre va a haber
a alguien que está mejor, a alguien que tiene más, a alguien que es más talentoso que uno en lo que sea, alguien que tiene una esposa, una mejor esposa, que tiene mejor carro, mejor casa, hasta el perro pues tiene un pelaje mejor, bueno, lo que sea, ¿sí? Siempre, si tú te empiezas a comparar, siempre vas a encontrar a alguien mejor y de ahí van a empezar a surgir pensamientos negativos, bueno, porque a mí, porque esta situación. Si tú te empiezas a mirar el mundo y a ubicarte a ti mismo, siempre vas a encontrar a alguien mejor o mejor ubicado y por lo tanto tú te vas a sentir inferior y eso no es bueno, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es concentrar tu pensamiento en una meta, ¿sí? Que tú puedas lograr y que tú puedas ser mejor en esa meta. De esta manera vas a concentrar tus energías en llevar al éxito esa meta y cuando tú lo logres y veas que tú eres mejor en eso, pues entonces te vas a sentir muy bien, ¿sí? Y eso lo haces desde la actividad, ¿sí? Pero si tú empiezas a compararte y ves que todo es mejor y te quedas quieto, pues entonces no vas a hacer nada. Tienes que esforzarte por buscar algo en lo cual tú puedas hacer y convertirte en alguien experto y muy bueno en eso, ¿sí? Y tú puedes lograrlo porque es que básicamente nosotros podemos lograr cualquier cosa si tú sabes qué es lo que quieres lograr y si empiezas a caminar una y otra vez en ese sentido. Es como quien está en el desierto, tiene sed, ¿sí? Y sabe que a 1 kilómetro caminando por este sentido hay un pozo de agua, ¿sí? Entonces, si empieza a caminar desde ahora y se acerca cada día o cada minuto se va a acercar más al pozo de agua y lo va a lograr, ¿cierto? Mientras que si se concentra, es que está sed, porque esta situación, tal cosa, pues ahí se va a quedar y quizás se va a ahogar, bueno, se va a morir de sed, ¿cierto? Porque no habrá encontrado el pozo de agua por ponerse a pensar cosas negativas. Pues entonces, así lo mismo con nuestra vida. Si tú te concentras en tu meta y caminas en ese sentido una otra vez, en algún momento vas a llegar a ella y vas a llegar más fuerte, ¿sí? Pues entonces, así debemos de hacer nosotros, concentrarnos en estas metas y caminar en ese sentido una y otra vez hasta que llegues al logro. Y ese logro te va a hacer fuerte y feliz. Entonces, es importantísimo tener en cuenta eso. Una cuarta clave o un cuarto resorte por el que nuestro pensamiento es negativo y cómo transformarlo es que nuestra mente tiene una tendencia a identificar las cosas negativas en cada cosa y eso tiene su ventaja porque solo a través de identificar las cosas negativas podemos mejorar, ¿cierto? No puedes mejorar algo que tú ves siempre positivo y que todo está bien. Si tú ves algo negativo, tú lo puedes mejorar. Entonces, al concentrarte en esas cosas negativas, puede surgir dos cosas. Una, que tú puedas entrar a mejorarlo, o lo otro, hundirte en ese pensamiento negativo. Y eso no es positivo, ¿sí? Porque tú, el pensamiento negativo, si tú te concentras en él, él se alimenta a sí mismo, ¿sí? Y se convierte en una tendencia y en algo de la personalidad. Todas las cosas en este mundo son mejorables. Y si son mejorables, van a haber cosas para mejorar. Y si hay cosas para mejorar, quiere decir que hay cosas que no están bien hechas del todo, ¿sí? En lo que sea, en absolutamente todo, ¿sí? Entonces, si tú te quieres concentrar en ver algo negativo de algo o de alguien o de lo que sea, lo vas a encontrar, ¿sí? Entonces, eso de cierta manera hay que trascenderlo, ¿sí? Y hay que transformarlo. Yo les coloco un ejemplo que me estaba sucediendo a mí, identifiqué esa tendencia de pensamiento porque es que caer en pensamientos negativos, inconscientes y sutiles, eso es facilísimo, ¿sí? Eso es facilísimo y son imperceptibles. Entonces yo estaba generando una tendencia de que yo iba a los supermercados a comprar algo y me molestaba porque obviamente pues yo siempre trato de aprovechar muy bien el tiempo porque hay muchísimas cosas por hacer en este mundo, ¿sí? Y con la vida de uno y las metas y todas esas cosas. Entonces me molesta cosas que me quiten tiempo, que no optimicen mi tiempo. Y iba a un supermercado y no encontraba, por ejemplo, una marca de algo y me molestaba, ¿sí? Y yo decía, ahora me tocó que ir al otro supermercado a mirar si de pronto lo hay. Entonces, eso me está generando una molestia y yo hablaba con el administrador, mira, falta tal cosa y a veces no encontraban algo, entonces me molestaba y estaba generando una predisposición que no era muy positiva, ¿sí? Entonces,
con el tiempo yo me di cuenta, bueno, pues yo, ¿esto qué me estoy ganando? ¿Sí? Yo iba a un supermercado y encontraba cosas que faltaban, luego iba al otro y aquí había unas cosas y en el otro no, y así sucesivamente. Entonces, yo me estaba hundiendo en ese pensamiento negativo por no aceptar esas cosas y no sabía cómo encontrarle una solución y trataba de buscar la solución, pero no la hallaba. ¿Sí? Entonces, he ahí ese pensamiento negativo. Y lo mejor, hay una manera de transformar ese pensamiento negativo. Y es que cuando tú encuentres algo que esté mal en un tipo de circunstancia o situación, utilízalo como idea para tú mejorar tu vida o mejorar tus servicios o generar una oportunidad de negocio. Porque si, por ejemplo, hay una empresa que lo está haciendo completamente mal, ¿sí? Y que todo el mundo vive molesto, pero nadie hace nada, entonces tú entras con una competencia y lo haces mejor y corriges todos esos inconvenientes y vas a conseguir muchísimos clientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú has entrado con un producto muchísimo mejor que el que ya había, ¿sí? Y de que todo el mundo se quejaba. Entonces, si tú utilizas tu pensamiento y lo cambias y le haces ese giro para aprender de los errores de los demás y de las cosas que no se deberían de hacer, ¿sí? Entonces, si tú te quejas de una mala atención en una empresa, ¿sí? Pues entonces tú dices, bueno, yo en mi negocio, o yo, por ejemplo, al tratar con estas personas, no voy a hacer esto porque yo sé que eso genera una mala expectativa, mala atención, inconformismo, ¿sí? Entonces, utiliza los errores de los demás para aprender, ¿sí? Y si tú vas con el pensamiento de aprendizaje siempre respecto a las cosas que tú veas mal en los demás, si vas siempre con esa actitud, pues entonces vas a mejorarte a ti mismo, ¿sí? Vas a adquirir todo un conocimiento de la vida, no va a pasar por alto, ¿sí? No va a pasar desapercibido las cosas y tú vas a aprender y vas a buscar modos de solucionar, ¿sí? Entonces vas a encontrar ideas para solucionar muchísimas cosas o oportunidades de mejora. Esa sería una clave. Y una quinta clave es que nuestra mente suele generar escenarios negativos, ¿sí? Respecto a cosas del pasado o respecto a cosas que no han sucedido. Entonces, si es respecto al pasado, tú te empiezas a recrear, sí, porque me sucedió esto, si yo hubiera hecho esta otra cosa, porque esta decisión. Entonces el pensamiento se empieza a recrear negativamente, ¿sí? O con cosas que no han sucedido y empiezas a recrear, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y si esto... Entonces, todo ese pensamiento negativo lo que hace es predisponerte a ti y atraer cosas negativas a tu vida, ¿sí? Lo cual tú no quieres. Entonces lo que hay que hacer es llegar y cambiar ese pensamiento o realidad y concentrarse en lo que tú puedes hacer ahora para evitar esa situación, ¿sí? Y si es algo respecto al pasado, pues entonces en estos momentos, ¿qué puedo hacer para que eso no suceda? ¿Sí? Y si es algo hacia el futuro, entonces, ¿qué puedo hacer en estos momentos para no llegar a ese tipo de situación? ¿O qué puedo aprender para que no vuelva a suceder? ¿Sí? Con ese pensamiento enfocado hacia la solución, tu pensamiento va a ser más proactivo y más positivo. Porque realmente, muchas veces el dejarte consumir por el pensamiento negativo es que es poca actividad de tu parte. Es decir, que tienes mucho tiempo libre para estar pensando en cosas negativas. Porque cuando una persona está ocupada buscando soluciones y buscando soluciones, no le da tiempo para pensar en cosas negativas, ¿sí? Y cuando tú te conviertes en una persona que siempre está buscando soluciones para todo, siempre está buscando mejorar, entonces esa actitud automáticamente va a dejar de lado el pensamiento negativo, ¿sí? Eso, mejor dicho, lo va a alejar de tu vida y solamente va a quedar el pensamiento de solución y por lo tanto pensamiento positivo, ¿sí? Entonces, he ahí la clave principal. Y por lo tanto, la recomendación es que para dejar de ser personas que piensan tanto en tanta cosa, hay que ser personas de acción, ¿sí? Porque si nosotros nos sentamos y nos ponemos a pensar en el mundo, podemos pensar toda una cantidad de cosas, muchas de ellas irrealistas porque no están contrastadas con la realidad. Entonces, si nos concentramos en eso, pues entonces nos vamos a quedar ahí, ¿sí? En el pensamiento negativo. No, piensa en soluciones, siempre a todo momento, y piensa en la acción, en actuar.
a ver esto, ¿qué puedo hacer para tal cosa? ¿Qué hago? ¿Qué busco? ¿Dónde voy? ¿A quién le pregunto? ¿Qué busco en Google? ¿Cómo tutorial en YouTube? Tal cosa. Busca soluciones, 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 soluciones. Y eso gradualmente, a partir de que tú empieces a actuar, pues va a alejar ese pensamiento negativo y vas a transformar tu vida de manera positiva. Entonces, si me preguntas, ¿cuál es la clave para alejar los pensamientos negativos? Simplemente te voy a decir, actúa. Y eso va a transformar muchísimo tu vida. Busca soluciones y actúa. Y para eso, pues obviamente también es importantísimo ordenar tus pensamientos, ¿eh? Pero bueno, ya eso lo tocaríamos hablar en otro video porque pues ya me está haciendo largo este video. Entonces, ahí lo que les quería comentar. Nos vemos en el próximo video. También los invito al curso de superación personal, que en estos momentos pues estoy dedicado a otras cosas importantes. Luego volveré a retomar el curso de superación personal, pero los que no se hayan suscrito, los invito a suscribirse. ¿Y qué más me queda? Bueno, suscríbete al canal, ¿sí? Y nos vemos entonces en el próximo video.